Bienvenidos a todos y a todas. Les pedimos que prendan sus cámaras. Decidimos hacer este evento en Zoom con cámaras porque queríamos vernos. Esta es una comunidad que queremos construir de personas que buscan transformar a los funcionarios públicos de hoy y del futuro. Entonces, si hubiéramos escogido Zoom Webinar, no nos podríamos ver los rostros. Así que los invitamos a prender sus cámaras para que así David, José y Yolanda puedan interactuar y verlos en la comunicación, lo cual ayuda muchísimo para los que son profesores aquí, que me imagino que hay muchos académicos y docentes, porque hicimos una invitación especial a ese grupo en América Latina, de varias universidades, entonces les agradecemos prendan las cámaras, eso. Tenemos algunas personas que pueden ayudar técnicamente, Jim de la Rosa, Andrés Araque, Vita Saldías. Si tienen algún problema técnico, pueden escribirles directamente por el chat. Ok, vamos a comenzar. Bueno, buenos días. Quiero darles a todos y a todas la bienvenida a este evento que es el servicio público en la era digital. ¿Cuáles son las habilidades indispensables para las personas que trabajan en el Estado? Good afternoon to the English speakers. Como les decía, ya hay interpretación simultánea abajo a mano derecha en el icono del planeta. Gracias por estar con nosotros. Este evento es organizado por el GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez. Somos el Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno y por la iniciativa Teaching Public Service in a Digital Age. Mi nombre es María Paz Hermosilla, yo soy directora del GovLab y hoy voy a ser anfitriona y moderadora. Vamos a conocer hoy una colaboración entre académicos y profesionales de 10 países para definir cuáles son esas competencias indispensables de los servidores públicos en la era digital y que esa colaboración luego desarrolló un plan de estudios de acceso abierto, gratuito, para que se imparta en las maestrías de administración pública y de maestrías de políticas públicas en todo el mundo. Hoy tenemos excelentes invitados para un hito importante, que es el lanzamiento del plan de estudios en español. Este fue desarrollado con el esfuerzo de diversos voluntarios. Esto es importante de mencionar, toda esta iniciativa es de voluntarios, liderados por, en este caso, el GovLab. Quiero agradecer a Ileana Palaco, que no sé si está en este minuto porque vive en Corea del Sur, pero es costarricense, y los horarios obviamente son muy difíciles de estar en esta hora conectada, pero si no está, igual le agradecemos muchísimo a Ileana Palaco, Doris Gutiérrez de México y Harold Dutton de México también por sus contribuciones. También quiero reconocer a Tom Steinberg, uno de los fundadores y editores de Teaching Public Service in a Digital Age, quien acompañó todo este proceso. El programa de hoy parte con una charla de David Eves, que muchas gracias David por aceptar dar esta charla. David es profesor en la Escuela Kennedy de Harvard, es emprendedor de políticas públicas, experto en tecnologías de la información y de gobierno, enseña y escribe sobre transformación digital, también es coanfitrión de una reunión anual de líderes de gobierno digital de todo el mundo y desarrolló e impartió un curso de análisis de políticas que forma parte de este plan de estudio. Fue el primer director de educación de Code for America y ha brindado también capacitación para tecnólogos en el gobierno, como por ejemplo los becarios presidenciales de innovación de la Casa Blanca y los becarios de Code for Canada. Ahora tendremos una presentación de 30 minutos de David y luego pasaremos al panel en donde Yolanda Martínez, que es líder de la iniciativa GovStack Global de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y José Benguria, que es asesor I+D del GovLab y consultor y docente en gestión de información. Ambos luego van a hacer comentarios de 7 minutos y luego vienen las preguntas y respuestas de ustedes. ¿Ya? Así que esa es la estructura y muchas gracias por estar aquí. Con eso los dejo con David. Go ahead, David, with your keynote. Thanks so much for being here. Bueno, gracias María Paz. Como me llamo David Eves, estoy muy contento de estar aquí. Qué bueno que no voy a charlar en español todo el tiempo porque para mí es muy difícil, pero estoy muy contento de estar aquí y de ver tantos amigos y amigas, Yolanda y Tom y María Paz. Es tanto importante para este proyecto. Ok. Ok, hasta ahí nomás.
Solo quiero decir que estoy muy contento de estar aquí. Este proyecto, cuando comenzó, no teníamos una idea de que tendríamos a tantas personas maravillosas de todas partes del mundo que iban a brindar su tiempo y su energía para que fuera tan exitoso como se ha vuelto. Hay muchas personas en esta llamada a quienes quiero agradecer y otros a los que no podré agradecer, pero que han tenido un rol crítico. Incluso Tracy, la intérprete de hoy, que está traduciendo todo lo que digo, va a tener un rol principal y ha traducido también el programa de estudios al español. Bueno, les voy a contar quién soy. Soy conferencista de políticas públicas en Harvard Kennedy School. Comencé mi carrera trabajando mucho en el ámbito de la negociación y resultó que muchos de mis clientes eran organizaciones tecnológicas que tenían muchas dificultades para hacer que las cosas funcionaran, para poder trabajar con sus clientes en transformación digital. Y eso me llevó al espacio de la tecnología. Creo que es una gran historia sobre mi origen porque revela que a menudo el desafío no es la tecnología, es la gestión, la metodología, la forma de trabajar utilizando tecnología. Y en el sector público es donde más lecciones hay de por qué esto es importante y cómo vamos a llevar a cabo esta transformación. Luego trabajé con el alcalde de Vancouver y lanzamos el segundo portal de datos abiertos y eso me hizo pensar aún más en el gobierno y la tecnología. Hice mucho trabajo ayudando a los gobiernos a pensar en el uso compartido de datos, en la tecnología, en Canadá y alrededor del mundo. Y eso me llevó a muchas oportunidades. Tuve la suerte de trabajar en Code for America. Hice un memorándum de estrategia digital para la Ciudad de México, también con el Banco del Desarrollo. Entonces he tenido mucha suerte de tener estas oportunidades. Y una de las cosas que más interesante me pareció, es trabajar con personas, sobre todo jóvenes, que quieren ingresar al gobierno y ayudar a repensar la forma en que funciona y las oportunidades que crea la tecnología para hacer que el gobierno sea más eficaz. Bueno, eso es. Ahora, sobre el proyecto, lo primero que quiero decir es que siempre quiero agradecer a la red de universidades cuyos aportes nos han permitido realizar este trabajo. Y más importante, siempre lo digo, la comunidad de voluntarios en toda Latinoamérica y también en el resto del mundo que nos ayudaron a enumerar las competencias y crear el programa de estudios y traducir todo esto a varios idiomas para que esté accesible para gente en todos los lugares. Si hay una cosa que quiero que guarden, es entender nuestra misión, que es aumentar el número de servidores públicos con las habilidades fundamentales que necesitan para tener éxito en la era digital. Creo que una de las cosas que sucede cuando uno enseña en políticas públicas es que se aprenden muchas cosas diferentes que los futuros líderes públicos necesitan saber. Tienen que tener conocimientos básicos en economía, en estadísticas. Es esencial que tengan conocimientos de ética. Pero algo que es cada vez más claro es que todo lo que pasa en nuestro mundo tiene cada vez más que ver con la tecnología. Entonces, nuestra misión es ¿cuál es el conocimiento mínimo de tecnología que se requiere para tener éxito? Entonces, voy a hablar sobre eso. Ahora, esto es importante. Si ustedes están aquí, probablemente ya creen y entienden. Los veo. Sabemos, María Paz sabe que estamos aquí. Hablemos de esto. ¿Por qué estamos aquí? Un gran motivo es que con el COVID todos los gobiernos del mundo tuvieron que enfrentarse al desafío de entregar servicios a sus ciudadanos en un mundo en el cual no iban a poder interactuar con ellos directamente. Y los gobiernos que tenían equipos digitales y estaban pensando en usar las competencias que estamos enseñando en este curso, estaban mucho más avanzados para poder
dirigir y entregar los servicios a sus ciudadanos de formas más eficientes, eficaces e innovadoras. Y los que no lo tenían, los equipos quedaron confundidos tratando de ver cómo permitir que la gente trabajara desde la casa sin poder enfocarse en el gran programa, en el gran problema. ¿Cómo vamos a llevarle esto a los ciudadanos de mejor manera? Entonces, esto es una lección esencial de por qué esto es importante. Pero a pesar de esto, muchos gobiernos todavía no entienden lo digital. Lo vemos en los datos, donde un gran porcentaje de proyectos de IT fracasan. El 64% tiene muchos problemas y el 19% fracasa directamente. Esto es alarmante en un nivel, pero si es más alarmante si pensamos en que casi todos los servicios nuevos que ofrece un gobierno va a tener un componente tecnológico. Y esto es otra forma de decir que el 20% de todos los servicios nuevos que los gobiernos van a ofrecer van a fracasar, porque no pudimos hacer bien la tecnología. Y estas cifras no han mejorado mucho en los últimos 20 años, han mejorado un poco. Hemos pasado de una tasa de éxito del 16 al 36, pero los fracasos han bajado, pero se ha estabilizado. Y siempre desafío a mis estudiantes y les digo, si esta fuera la tasa de éxito para construir caminos nuevos y el 20% de los caminos se cayera y la gente muriera, sería inaceptable. Pero aún así, en este dominio, esto es un resultado aceptable. Y esto se ve en proyecto tras proyecto en Estados Unidos. Se ve, yo soy canadiense y en mi país también ha pasado. Hubo un fracaso de billones de dólares en un proyecto de 30 millones para cambiar la forma en que pagamos a los servidores públicos y fue un desastre. Y aquí, durante el COVID, en muchos lugares estamos mandando los datos de COVID de una institución a otra y es asombroso que en esta era todavía lo hagamos así. Y luego gobiernos ven estas nuevas tecnologías como el blockchain y tratan de implementarlo, pero en realidad no tienen idea de cuáles son las potencialidades y si serán útiles o no. Entonces creo que podemos mejorar. Otra razón por la que creo que esto es importante es porque hay un gran énfasis en las escuelas en enseñar sobre políticas, pero hay una gran desconexión entre si esa política va a poderse implementar y cuáles son las habilidades que se requerirían al crear a la política para poder entender qué es posible, qué va a ser factible. Me encanta Helen Margetts y su libro, y tiene una gran frase sobre cómo los sistemas de IT están limitando nuestra habilidad de responder a crisis o a desafíos a los cuales nos enfrentamos en el siglo XXI. Esto generalmente se lo muestro a los estudiantes, porque estos sistemas informáticos están restringiendo nuestra habilidad de actuar. Y básicamente, tengo un amigo que trabaja en el gobierno de Canadá que tuvo que volver y decirles que no podemos hacer lo que están haciendo porque los sistemas tecnológicos no lo permiten. Y esto es una respuesta inaceptable porque no tenemos las competencias dentro del gobierno para que la respuesta sea diferente. Y el tercer aspecto es, ya aludí de que cada servicio en el siglo XXI será cada vez más un servicio digital. Entonces, estos problemas van a estar en todos los aspectos de lo que hace el gobierno. Entonces, y bueno, me gusta mucho mostrar a las personas cuáles son uno de mis sitios menos favoritos, el que menos me gusta en todo el mundo. Esto es de un restaurante de mi ciudad, y cuando uno lo visita, aquí es donde uno ve si el restaurante es bueno para comer, si es seguro. Y el problema es que se ve atractiva. Uno podría imaginarse a alguien diciendo, sí, se ve bien, pero la realidad es que no es eso el tema. El tema es cómo funciona. Uno llega al sitio web y se encuentra con este disclaimer legal que dice que no se debería usar ninguna de la información en este sitio para tomar decisiones. Entonces hay que preguntarse, entonces, ¿cuál es el propósito del sitio web si no puedo tomar decisiones basándome en la información que está ahí?
Y lo segundo, ya se puede ver que nadie lee este texto, porque claramente fue escrito por abogados y no por alguien que tenga un interés en ayudar a la ciudadanía a entender por qué esta información es importante, cómo deben usarla y cómo los puede ayudar o al restaurante a mejorar. Y bueno, una vez que uno entra, se puede buscar un restaurante, hay una lista y lo único que nos dice es información vaga sobre si fueron inspeccionados, no están los datos específicos y no nos ayuda mucho a saber si el restaurante es seguro o no. Y lo trágico de esto es que hay mucha evidencia que nos muestra que cuando los ciudadanos reciben información simple sobre si el restaurante es seguro o no, eligen bien los restaurantes. Y cuando lo eligen, tiene un gran impacto en mucha gente que termina enfermándose o que tiene que tomarse licencias médicas porque se intoxicaron. Entonces no entiendo por qué no hemos convertido estos datos en algo que estas aplicaciones puedan usar para que las personas puedan decidir qué restaurante elegir. Y también las personas que no son parte del gobierno o de la ciudad, los extranjeros, que no saben cuáles son los buenos restaurantes con buena reputación. Entonces, sabemos que funciona. En Nueva York, no sé si han ido, tienen estas letras, estas categorías A, B, C, y tenemos datos que nos muestran que las personas eligen a los restaurantes cuando ven esto. Y si el restaurante no tiene una buena categoría, no entran. Y se pueden ahorrar muchos costos en salud si entendamos cómo hacer este servicio en una era digital. En vez de marcar que hicimos cosas en una lista en un sitio web. Entonces, todos los servicios van a ser servicios digitales, de la misma forma en que cada empresa va a ser cada vez más una empresa de software. Dicho esto, quiero que seamos mejores, que lo hagamos mejor, pero los gobiernos básicamente están en un mundo donde la respuesta típica del departamento de informática es no queremos usar esto nuevo, no queremos probar nada nuevo, váyanse. Hasta que finalmente todas las personas que están usando esta tecnología dicen ya, ok, ahora sí que hay que hacerlo. No quiero que seamos los primeros que lo hagamos, pero me gustaría que fuéramos más rápidos en seguir las tendencias de lo que somos ahora. La segunda razón por la que este proyecto es importante es que si uno entiende estos desafíos, hay que mirar con un ojo crítico a las escuelas y el rol que tenemos para ayudar a crear este desafío. Si uno ve la forma de enseñanza en la mayoría de las escuelas de máster de políticas públicas o en administración pública, no necesariamente saben cómo abordar el tema de ser un líder público en la era digital. La mayoría de las escuelas tienen muy poco, no tienen un currículum, un plan de estudios con requisitos que tenga que ver con lo digital o la tecnología, e incluso NASPA en Estados Unidos, la organización que acredita a estas instituciones, retiró el requerimiento de informática. Ya no es obligatorio. Justo ahora que se está volviendo muy importante. Y la razón por la que lo retiraron es porque el área de estudio es tan difusa que no sabían cómo enseñarla. Y otra forma de marcar esto es que la informática se ha vuelto tan importante que está en todos lados. Entonces deberíamos pensar en cómo la vamos a enseñar. Y esto es parte del desafío en este ámbito. Si uno examina estas escuelas, se va a ver que muchos reconocen su importancia. Entonces va a haber trabajo que aborda un aspecto de este elefante, quizás algo relacionado con ciberseguridad, adquisiciones, o están pensando en cómo usar los datos para tomar mejores decisiones, o Big Data, cómo lo digital está transformando la recopilación y el uso de datos. Pero rara vez hay un esquema coherente donde se entiende que la tecnología realmente está afectando todos estos dominios y que hay un conocimientos mínimos que tienen que enseñarse. Entonces, ¿cuáles son los conocimientos mínimos? Yo estoy, muy emocionado
en este proyecto, lo que terminamos haciendo es, muy al principio, es reconocer, y creo que le debemos a Inés Vergal, nuestra colega en Alemania, porque las competencias son como el plancton del ecosistema educacional. Hay que identificar cuáles son, y todo se basa en esto. Entonces, si uno dice, quiero enseñar más sobre tecnología, eso no es suficiente. ¿Cuáles son las competencias que uno quiere que el estudiante tenga cuando salga de la institución? Y usar eso como base para construir, desarrollar un programa de estudios, casos de estudio, etc. Desarrollamos 8 competencias y las voy a abordar rápidamente. La primera es, hay que pensar bien en quiénes son los usuarios. Esto puede sonar muy básico, pero uno de los dilemas de la era digital es que las personas interactúan con las personas que usan los servicios cada vez menos de forma presencial, cara a cara, porque muchas veces las personas no van a las oficinas a usar esos servicios y uno no sabe bien cuáles son los intereses y sus necesidades. Y no se puede realizar un seguimiento de cómo usan los servicios. Entonces hay que desarrollar una mejor competencia aquí y realmente entender quiénes son los usuarios. En el ejemplo del restaurante que les di, tenían serios problemas para entender cuáles eran los usuarios. La segunda es la mitigación de riesgos. La era digital nos va a presentar muchos desafíos nuevos y va a amplificar el impacto de los desafíos existentes. Entonces, desde seguridad, asuntos de privacidad, pero también lo más importante, los sistemas digitales tienen la posibilidad de escalar la discriminación o la inequidad a una escala mucho mayor. Entonces se va a requerir un ojo muy crítico por parte de todos los líderes públicos que tendrán que pensar en cómo el sistema trata a sus usuarios y cómo mitigo los riesgos y los daños que podría estar escalando en una ciudad o en todo un país al usar este sistema. El tercero es, actualmente a los gobiernos les gusta trabajar en silos muy definidos y en la era digital se va a requerir equipos multidisciplinarios con miembros de toda la organización, gente que tenga habilidades digitales, todo un rango de habilidades de diseño. Hay una gran gama de habilidades que van a tener que combinarse. Entonces, es una capacidad multidisciplinaria para trabajar con estos equipos. Se va a desarrollar una organización que, en lugar de enumerar un plan y tener una idea de cómo va a ser el sistema o el servicio, podrán implementar una versión viable de esto y observar cómo se hace cada vez mejor. En el ejemplo del sitio web que les mostré anterior, ese sitio web se lanzó y estoy bastante seguro de que nunca nadie ha vuelto a observar, examinar a los usuarios, ver cómo la gente lo usa y pensar si es realmente efectivo. Solo dijeron ya lo hicimos, está listo. Tenemos que pensar constantemente en cómo iteramos para asegurarnos de que lo que proveemos al público cree el valor y cumpla las expectativas que tiene el público. Y la única forma es aumentar nuestro aprendizaje. Perdón, me emociono y empiezo a hablar muy rápido, lo siento. Lo otro es que vamos a tener que pensar cuidadosamente en las barreras que existen para asegurarnos de que todos puedan participar en la era digital. Uno de los artículos que he visto que más me preocupa del COVID es una foto de 2 niñas jóvenes sentadas en un estacionamiento de Taco Bell usando su Wi-Fi
porque les dijeron que tenía que ir al colegio de forma remota y no tenían internet en su casa. Entonces, vamos a tener que pensar de forma crítica en cuáles son las barreras existentes y en las nuevas que van a haber en cuanto a tecnología. Y esto también va a ser real a modo interno. Muchas estructuras que existen dentro del gobierno evitan que logremos los objetivos que queremos. Y muchas veces los servidores públicos no tienen las habilidades requeridas o tienen instrucciones que no les permiten hacer esto de forma eficaz. Entonces hay que pensarlo de forma interna y en cuanto al público, para pensar cómo podemos rediseñar esto para que sea más eficaz. Y las 6, en la era digital nos brinda muchas oportunidades para trabajar de forma abierta, para compartir con el público y para obtener retroalimentación y aprender. Y finalmente hay oportunidades masivas para tener más fluidez de datos. No hay que ser un científico de datos para ser un líder público en el siglo XXI, pero hay que entender cómo usar, proteger, cómo contratar a un equipo que pueda hacer uso de los datos para asegurarse de que estemos siendo eficaces. Y hay que poder abordar la tecnología y entender qué puede ayudar a hacer y qué no, para poder tener conversaciones con la gente de tecnología para ver cuándo puede ser utilizada y cuándo hay que esperar y a que madure para implementarla. Estas 8 competencias, lo que me gusta de ellas es que de la gran mayoría de ellas, si me preguntan cuáles son las competencias que uno necesitaba hace 20 años, gran parte de esta lista podría ser la misma. Hay que saber usar datos hace 20 años también, pero la calidad de datos y la forma de usarla era diferente. Incluso hace 100 años había datos que se utilizaban, pero habrían sido muy restringidos. Quizás un censo, pero de todas formas se usaba. Entonces, el punto es no que estas competencias son radicalmente nuevas en la era digital, sino que la manifestación de cómo se utilizan y qué enseñamos debería adaptarse y modificarse en el siglo XXI. No deberíamos estar enseñando una versión de los años 70 sobre qué es el uso efectivo de datos en el gobierno. Tenemos que enseñar algo para este año, una buena versión de qué significa el uso efectivo de datos en políticas públicas. Bueno, para resumir, nuestro enfoque en este proyecto ha sido muy basado en la comunidad. ¿Cómo cómo hacemos una comunidad en todo el mundo que esté interesado en este problema y que sepa que estas competencias son esenciales? Y queremos que se base en la investigación y han surgido mejores prácticas, sobre todo en el sector privado. ¿Cómo las validamos para asegurarnos de que sean realmente efectivas y cómo nos aseguramos de que se puedan adaptar al sector público para cumplir el alto estándar que tenemos? Además, ¿cómo nos aseguramos de que esto esté siempre vinculado a la práctica? Y finalmente, desarrollar, basándonos en estas competencias, un programa de estudios para enseñarlas y usar esto para ampliar nuestra comunidad y poder adaptar esto para que los miembros de la comunidad lo puedan enseñar y aplicarlo en sus países. Hubo un grupo base de personas que se reunieron para comenzar este proyecto y este grupo nos hizo darnos cuenta de que tenemos un problema compartido y una visión compartida, y creo que lo maravilloso es que este grupo se ha formalizado y se ha ampliado. Y tenemos actualmente a 4 personas que supervisan el proyecto, pero la clave de todo es más de 30 personas que han aportado, como María Paz, que han surgido. Yo pienso en esto y pienso en María Paz y sonrío, porque es tan organizada, es impresionante. Pero tienen tantas ideas buenas y nos aporta su visión latinoamericana. Entonces, gente como ella, que está en todo el mundo, nos ha ayudado a desarrollar estas competencias. Es un trabajo voluntario colectivo que hizo que esto fuera posible. Entonces, así era antes. Tom, que está aquí, era el facilitador.
y estaba ahí haciendo malabares y uniéndonos, y teníamos estos debates sobre cuáles eran las competencias y cuál sería el programa de estudios, y él nos ayudó a redactar esto, todo por Zoom. Así se ha visto en los últimos 2 y 3 años en el mundo de COVID, era todo por llamadas por Zoom. Y estos contribuidores, colaboradores, bueno, y ahora tenemos más educadores. Si ustedes son un educador, nos gustaría escuchar su perspectiva, y ahora tenemos al menos de 17 universidades en todo el mundo donde se enseñan estas componentes. Acá hay una lista, y el último aspecto es escalar esta comunidad, ampliarla. Entonces tratamos de hacer clases magistrales 1 o 2 veces al año para enseñar a esto, y enseñárselo a gente que quiere enseñar esto, para que ellos compartan con nosotros cómo quieren enseñarlo. ¿Cómo se ve esto en México? ¿Cómo es en Francia? Siempre es diferente, pero cómo tomamos el conocimiento base que compartimos y lo usamos para que sea utilizado de forma constructiva a nivel regional, nacional y local. Esta fue nuestra última clase magistral. Hay una gran diversidad de facultades de todas partes del mundo. Era como un puzzle de zonas horarias. Entonces nos costó darnos cuenta de cuáles eran las 3 horas al día en que podían ser convenientes para todos. Había gente de Bangladesh, India, Sudamérica, de todos lados. Y finalmente, lo más importante, nuestra amiga Amanda Clark ha estado organizando el brazo de la investigación de este proyecto y logrando que los profesores compartan su conocimiento y lo que están enseñando, y validar eso, y también buscando nuevas cosas para agregar al sílabus. Bueno, y ahora les voy a hablar sobre qué sigue. Bueno, ya teníamos 3 traducciones. Gracias a un gran equipo en Alemania, con Inés, las tenemos traducidas al alemán. Gracias al liderazgo de María Paz, tenemos traducciones en el español. Y muy pronto vamos a traducir al francés. No debería decir nada, pero se viene y va a ser pronto. Tengo una idea de que hay interés en traducir al portugués, ¿es cierto? Sí. Entonces, bueno, eso es muy emocionante para mí. Vamos a tener más clases magistrales también en julio. Y tenemos planes de volver a hacerlo en enero. Si les interesa, contáctenos. Hay criterios de participación. Más que nada que tengan un plan para enseñar. Pero estamos muy felices. Estas clases magistrales pueden convertirse en un grupo de WhatsApp global, un grupo de apoyo para pensar en esto y analizar. Y por supuesto, cómo logramos tener más materiales, más casos, cómo actualizamos el plan de estudios y por supuesto más investigación y ampliar la comunidad. Bueno, dicho esto, esta es una visión global general del proyecto. Y lamento mucho no haber hecho esto en español. Y bueno, estoy muy agradecido, María, y muchas gracias a todos, a las personas como Tracy, que están brindando su tiempo para traducir esto. Muchas gracias. Gracias, David, por esta charla. Me hiciste reír con algunos de los ejemplos, pero me hace recordar experiencias con el gobierno. Yo trabajé en el gobierno y ahora trabajo para transformarlo desde fuera, como muchos de ustedes aquí, así que muchas gracias. Agradecerles a todos por venir. Acaba de terminar la charla. Lo que viene ahora es un panel de comentarios, porque como mencionaba David, se lanza el currículum en español y queremos formar una comunidad de personas que lo enseñen en países hispanohablantes, ¿no es cierto? América Latina, también por supuesto España, y invitamos a profesores y directores de maestrías relacionadas de todos los países del continente. Entonces, la idea es un poco reflexionar sobre la pertinencia de estas competencias y de este programa para nuestra región, y para eso tenemos a 2 personas muy, muy importantes. Cada uno va a tener 7 minutos para hacer un comentario, y luego vamos a hacer un panel de preguntas y respuestas con los 3, con David, Yolanda y José.
Les cuento un poco. Yolanda es líder de la iniciativa GovStack Global en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la ITU, donde ella colabora con gobiernos para acelerar la digitalización de los servicios gubernamentales. En el sector público, Yolanda lideró la Estrategia Nacional Digital de México, y también en el ámbito internacional ella fue representante del BID en Chile. Y ahí de hecho fue que nos conocimos. Muchas gracias, Yolanda, por tomarte el tiempo para conectarte desde Suiza. Y hoy nos acompaña también José Benguria. José es asesor I+D del GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez, es un profesional experto en sistemas computacionales, con experiencia en el diseño de modelos de negocios y planificación de tecnologías de información. Ha desarrollado docencia en su área de especialidad y como consultor ha ejecutado proyectos en organizaciones públicas y privadas de varios países, más de 100 organizaciones que José ha trabajado durante su carrera. Así que estamos muy felices de contar con él. Gracias, José. Vamos con los 7 comentarios. Si tienen preguntas las pueden dejar en el chat y luego yo las voy a rescatar para el panel. So we'll stop, David, if you can stop spotlighting yourself. Or maybe I can do that in a little bit. I'll just, we will start with Yolanda, so I will spotlight Yolanda, I think, there. Adelante, Yolanda, con tu comentario. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, porque sé que estamos representados y representadas en diferentes zonas horarias. Estoy realmente muy feliz de estar aquí. Recuerdo perfecto cuando estaba en el campus de la Universidad de Guadalajara del CUSEA, de donde es el maestro Harold Dutton, y le dije, hay este currículum, hay este sílabus, por favor, revíselo, y integremos a la Universidad de Guadalajara a la comunidad, ¿no? Y eso fue literal hace algunos meses, y estar presente hoy aquí viendo el lanzamiento del currículum me da muchísimo gusto. A Iliana la conozco también de hace muchísimos años, es una gran compañera de batalla, una latina muy comprometida con la región, con todo, y que vive en Corea, porque se casó con un coreano, pero nunca, nunca, nunca ha dejado de ser una activa participante de sumar esos dos mundos. Así que me da muchísimo gusto que sean grandes champions de colaboración junto con María Paz y todo el equipo de personas que han estado involucradas en traducir el programa de estudios. Reflexiones sobre la pertinencia. Creo que para haber pasado lo que vivimos a nivel humanidad con la pandemia, ha quedado muy claro, ¿no? Que no hay vuelta atrás. Y que hoy los gobiernos que no tienen en sus equipos de trabajo estas habilidades y estas competencias, no solamente no van a poder sacar adelante a sus países en una reactivación económica que ha sido lenta, que hemos tenido altas y bajas, donde todavía no toda la población a nivel mundial está vacunada, y donde va a ser muy necesario que el tiempo que se lleva en desarrollar un servicio y ponerlo a disposición de las personas realmente pase de meses, ¿no? a días, a horas. Entonces, también la pandemia nos enseñó que los gobiernos tienen capacidad de respuesta, que de la noche a la mañana se tuvieron que ir a hacer teletrabajo cuando a lo mejor no estaban preparadas las legislaciones para eso. Creo que muchas de nosotros y de nosotras fuimos testigos de las filas enormes de las personas mayores esperando a recoger sus pensiones. O de las personas beneficiarias de programas sociales esperando recoger sus recursos, de millones de niños y de niñas que pudieron seguir sus clases en línea, quienes tenían internet, pero también de millones y millones de niños y de niñas que por más de año y medio no han tenido clases porque no tienen acceso a internet. Entonces, estamos completamente en un escenario que cambió radicalmente a raíz de la pandemia, y donde el mensaje a la comunidad global es: esto va a seguir pasando y tenemos que estar preparados. El que haya una comunidad de profesoras, de profesores a nivel universitario que empiece a converger en torno a un programa que diga, oye, esto es lo básico que tenemos que transmitir, o conocimiento que tenemos que generar y codiseñar con nuestros estudiantes, porque son los que van a estar gerenciando estas crisis cuando salgan de la escuela o en las prácticas profesionales o a la instancia a la que se integren.
es realmente ahorrarnos mucho tiempo, porque estamos sensibilizando a los futuros y futuras funcionarias públicas sobre que hoy hacer gobierno es hacer gobierno digital. No importa si me voy al ministerio que parezca que menos relación tiene con la tecnología, vivimos en una era digital, servimos a nuestros ciudadanos en espacios que ya son convergentes plenamente y por lo tanto tenemos que tener un punto de partida que permita realmente que las personas lleguen y puedan accionar toma de decisiones basada en evidencia, puedan perfectamente sentarse en un gabinete y poder entender cuál es la relevancia en materia de protección de datos, puedan entender la relevancia de buenas políticas de ciberseguridad, puedan entender la relevancia de entender las necesidades de los usuarios, de lo importante que es interoperar. También a veces asusta, y seguro les pasa en sus países, que alguien diga, qué bueno que ya van a abrir otra vez las ventanillas. Y yo, ¿cómo? ¿Qué tiene eso de bueno? ¿Que la gente regrese a hacer filas? No debería de alegrarnos a nadie ese tipo de noticias. Al contrario, la noticia debería de ser, nos fue muy bien acelerando los procesos en digital, que este es el plan para seguir acelerando y tener el 100% de catálogo de servicios disponibles en el móvil o en cualquier canal de atención al público. Eso de parar procesos judiciales por meses solo porque no se podían habilitar en línea, creo que son espacios que debemos empujar con una nueva generación de funcionarios y de funcionarias públicas que están plenamente sensibilizados de que vivimos en una era digital y que es una enorme oportunidad que tienen para innovar el sector público. Es una enorme oportunidad que tienen de transformar el cómo las personas se relacionan con el gobierno y capitalizar que en un mundo digital no hay fronteras. Internet no tiene fronteras, Internet no tiene horario, ¿no? En Internet ahorita todo el mundo estamos conectados desde diferentes partes del mundo y por lo tanto dar servicios a las personas en un teléfono móvil debería de ser lo más común y lo más normal de cualquier espacio. ¿Por qué? Porque sí hay cobertura a nivel global de telefonía móvil básica. Entonces, hoy los servicios no solo deben de ser digitales, sino que deben de ser responsivos, deben de ser con una omnicanalidad que de acuerdo al contexto, ¿verdad? No es lo mismo dar un servicio en una zona urbana hiperconectada a una zona rural con ciertas restricciones a tomar en cuenta, pero si trabajamos en ese mindset, en ese set de competencias y de habilidades que tiene que tener cualquier funcionario o funcionaria, estamos ahorrando mucho tiempo. Creo que uno de los grandes desafíos es también internalizar que estas competencias no son solo para los equipos de digital, son competencias que cualquier funcionario, no importa su rol en el gobierno, debe de tener justamente para que en su interrelación e interacción con los equipos digitales responsables de definir estrategias, estándares y demás, puedan hacer muy rápido el proceso de diseño, entendimiento de necesidades de los usuarios y liberación de servicios, porque muchos de los funcionarios que están ahorita en formación serán lo que muchas veces se conoce como product owners, ¿no? Serán los dueños de un servicio que están interactuando con servicios digitales en los gobiernos responsables de habilitar nuevos mecanismos de atención al público. Así que me entusiasma muchísimo ver esta convergencia. María Paz, felicidades por esta convocatoria a la comunidad, por este compromiso de capitalizar sobre una muy buena base que arrancó David hace algunos años y que debe de crecerse, debe estar en constante actualización, pero sobre todo debe de permitir que muchos programas educativos en la región encuentren algo que es muy fácil de hacer accionable y que permita democratizar el conocimiento a través de un mecanismo de enseñanza que es común. Dejaré aquí la primera participación. Gracias. Muchas gracias, Yolanda, por tu excelente comentario y estoy muy de acuerdo. Estas competencias son para todos los funcionarios. Efectivamente, lo que necesitamos es que los dueños de los servicios, los líderes de cada producto o servicio quieran usar tecnología para transformar, ¿no es cierto?, para prestar un mejor servicio centrado en las personas y por eso esto es algo amplio. Esto no es solo para las áreas digitales, para nada. Ahora le vamos a dar sus 7 minutos a José, y gracias, Yolanda, por también respetar los tiempos. Adelante, José, con tu comentario. Hola, buenos días a todos, muy, muy contento de estar acá. Yo suelo no respetar los tiempos, así que María Paz me tienes que
que parar. Oye, estaba haciendo una reflexión mientras hablaba, mientras escuchaba a David. Eh, la primera reflexión es que la información agrega valor y los procesos de información agregan valor. Esto puede ser súper obvio, pero en realidad no es tan obvio. A mí, algunos de aquí me han escuchado, me conmueve que América se llame América y no Colombia. Eh, Porque es cierto que Cristóbal Colón descubrió América para el mundo europeo, eh, pero es cierto también que lo hizo en base a información, y Américo Vespucio se dedicaba a la información. O sea, la información no es una cuestión nueva y lleva cosas dramáticas, digamos. Se estima que desde hace, no sé, 50 o 60 años, el 50% del progreso de la humanidad, en particular económico, pero no solo económico, se debe al uso estructurado de información, a procesos basados en información. Entonces no podemos estar lejos de eso. Y entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer y por qué lo hacemos? Entonces mi reflexión tiene que ver con eso. ¿Por qué queremos hacer esto? ¿Ah? Eh, Entre paréntesis, no es que queramos hacer este currículum en castellano, lo que queremos hacer es este currículum en la región. O sea, eso es para nosotros súper importante, digamos. No es meramente traducir una cosa que está en inglés al castellano, queremos hacer una comunidad y somos súper ambiciosos en que queremos hacer una comunidad regional. Bueno, pero hacemos esto porque, bueno, porque nos gusta, porque nos gusta trabajar en el sector público. ¿Y por qué nos gusta trabajar en el sector público? Porque tiene alto impacto en las personas de hoy día y del futuro. Cuando uno trabaja en la estructura, en el Estado, en el gobierno, en el sector público, genera un impacto, bueno o malo, entre paréntesis, pero genera un impacto que trasciende a las personas, no una cuestión abstracta, tecnológica, etcétera, etcétera, sino que al revés, mejora la vida de las personas y ese debería ser el objetivo, ¿no es cierto? Mejorar la vida de las personas, generar progreso y generar progreso estructural. ¿Ah? El segundo motivo por el cual yo creo que hacemos esto es porque nos gusta enseñar y eso puede ser súper vanidoso, pero es todo lo contrario. Enseñar tiene que ver con aprender, es decir, cuando uno enseña estructura, aprende, interactúa, se enriquece uno y enriquece al otro. Entonces, el segundo motivo por el cual uno hace esto, o creo que nosotros hacemos esto, es porque nos interesa el acto de enseñar, no que nosotros enseñemos, sino el acto de enseñar y el acto de aprender consistentemente. Un amigo mío dice, lo expliqué hasta que lo entendí. Enseñar es una manera extraordinaria de aprender, de crecer, de reflexionar. ¿Ah? Y detrás de eso, de nuevo, una contribución personal, si uno quiere egoísta, una contribución al ecosistema universitario, al ecosistema académico y al ecosistema gubernamental. Eh, el siguiente punto, y a propósito justamente que estamos remotos, tiene que ver con las redes. Me parece, no me acuerdo, yo tengo muy mala, no me acuerdo, María Paz, si tú ayer o hoy día dijiste en esta sesión que el fortalecimiento de las redes, el mirarse las caras, el estar presente es súper fuerte. Es cierto que vamos a hacer algo remoto, es cierto también que queremos que sea extremadamente interactivo, y porque queremos fortalecer una red. La red es uno de los principales activos de este programa. Eh, bueno, finalmente esto por supuesto que calza con los objetivos universitarios y con los objetivos académicos y por lo tanto está súper alineado con las acciones de la universidad, de la escuela de gobierno y del GovLab, digamos. Un par de comentarios más nomás. Eh, Queremos, iba a decir queremos, pero en realidad podemos. Eh, Vamos a hacer un programa regional con profesores de diversos lugares, con alumnos de diversos lugares, con experiencias de diversos lugares. Sí, yo hice un cálculo aproximado y probablemente encima de la mesa entre los distintos profesores tendremos, no sé, 200 o 300 experiencias más o menos la misma cantidad de lugares en, no sé, 5 o 6 países. Y aspiramos, por supuesto, que en la sala haya muchísima más experiencia que esa. Eh, y el objetivo el resultado, digamos, de esta interacción, de esta red y del programa, es lograr, por cierto, una reflexión respecto a las posibilidades
del uso de las tecnologías, perdón, del uso de la información y de las tecnologías de información, en particular en el ecosistema del sector público, identificando oportunidades y diseñando soluciones y diseñando caminos específicos. Es decir, yo aspiraría a que un participante de este programa se lleve tarea para casa, se lleve trabajo, se lleve oportunidades. Ahora, y finalmente, para respetar los tiempos, cuando yo era niño, me tocó ver el aterrizaje, el alunizaje en realidad, el hombre en la luna, con una tía vieja. Y probablemente esa tía era más joven que yo, pero las tías viejas son siempre tías viejas. ¿Ah? Y esta tía me decía, qué maravilloso. Y yo decía, sí, claro, porque salir de la Tierra, la escala, acertar en la Luna, no, 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 me decía, todo eso es fácil. Ella no era una persona especialmente educada. No, no, sí, todo eso es fácil, sino maravilloso es poner de acuerdo un montón de personas para que hagan esto. Y yo encuentro que es un comentario brillante. Ese comentario fue en algo así como julio del año 69 y no se olvidó nunca más. Desde ahí que yo trato de explicar las cosas para tías viejas. Entonces, si mi tía vieja me explicara, me preguntara hoy día de qué se trata este programa, yo diría lo siguiente. Yo diría que este programa busca agregar valor a los distintos stakeholders en forma sostenida. Es decir, busca agregar valor a los distintos participantes del ecosistema, ¿no es cierto?, del sector público y de los países, pero en forma sostenida, no en forma circunstancial o espontánea, combinando habilidades de gestión pública con tecnologías digitales. Es decir, esto no puede ser meramente tecnologías de información, tiene que ser tecnología de información en el ecosistema, con las dificultades, con las complejidades, con las oportunidades de lo que significa la gestión pública. Pero además tiene que ser en forma abierta y auditable, es decir, buscamos el uso de datos abiertos, buscamos mecanismos colaborativos, pero a la vez tenemos que asegurar que las cosas se hagan como se deben. Tenemos que asegurarnos de que se cautelen aspectos éticos y legales. Y finalmente, por supuesto, usaremos marcos metodológicos internacionales. Ya se dijo, este es un programa que es el trabajo y la reflexión de un montón de gente, ¿no es cierto? Rescatando experiencia regional y en una clase, en una sala, querría decir, ¿no es cierto? Con intensos niveles de discusión. Y yo creo que eso es lo que buscamos, es agregar valor sostenidamente, respetando ciertas condiciones en la complejidad del sector público, en una sala participativa. Si logramos hacer eso, nos hacemos famosos. Eso es difícil, es ambicioso, es posible y nos interesa hacerlo. Eso. Muchas gracias, José, por tus reflexiones. Creo que se amarra mucho lo que tú decías de que la maravilla del hombre a la luna es todas las personas que tuvieron que ponerse de acuerdo para lograrlo. Es un poco lo que decía también David, de que la transformación digital no es tanto la tecnología, sino todo lo que ocurre para que todo el proceso de cambio, de gestión, de management, para que eso suceda. Y efectivamente es las competencias y el programa educativo que se ha creado para enseñar estas competencias, así lo enfatizan. De hecho, si ustedes revisan luego el módulo, la unidad 8 del syllabus, del plan de estudios, es superar las barreras legales, administrativas. Es eso, se trata, la materia se trata de eso, ¿ya? Y en ese sentido, por eso es tan valioso, creo yo, este programa. Y bueno, así que también aprovechar de comentar que hoy día estamos lanzando este plan de estudios en español, que es de acceso abierto, es gratuito, y su objetivo es que se inserte en las maestrías de administración pública y de políticas públicas de toda la región. Ojalá como un ramo mínimo de la malla. Pero si pueden partir como un electivo, partan, pero en la próxima reforma curricular para la acreditación lo insertan como un programa mínimo. Ese es el gran objetivo. Así que para los directores de maestría que están aquí, esa es la meta, ¿ya? Esa es la métrica de impacto que tiene, una de las métricas de impacto que tiene el programa Teaching Public Service in a Digital Age. Ahora, desde la Universidad Adolfo Ibáñez, hemos decidido crear un programa ejecutivo, un diplomado, que estamos lanzando, vamos a hacer un evento de lanzamiento en unas semanas más, pero que ya está arriba la información,
que es un programa diplomado para cualquier persona, funcionario público que lo quiera tomar, digamos, no en el marco de una maestría, ¿ya? Entonces, sí está esa oportunidad ahora de tomar eso con la universidad, pero la meta de este programa en el cual hemos sido voluntarios activos es que esto llegue a las maestrías. Y de hecho yo misma estoy trabajando para que llegue a la maestría de mi escuela de gobierno, que es la maestría de Economía y Políticas Públicas, y he estado conversando con el director académico nuevo para que así sea. Así que los invito a todos ustedes a hacer eso mismo. Y también lo bueno de este programa es que se puede insertar en ramos que ustedes tengan actualmente y pueden tomar en el fondo partes también del currículum de las 8 competencias y también insertarlo quizás en otras cosas. También se puede hacer ese tema modular. Ahora vamos a ir a las preguntas. Muchas buenas preguntas y ofertas de colaboración. Los que las hicieron los vamos a tomar su palabra, así que se pueden arrepentir todavía, porque esta es una red de voluntarios, así que dependemos de los voluntarios. Entonces vamos con las preguntas. Hay varias preguntas sobre cómo acceder al currículum. Ahí Jim creo que ha estado compartiendo el link. Ya está todo en español. Obviamente que si encuentran un error, repórtenlo, porque esto es un proceso iterativo, ¿ya? David, hay una pregunta, si este tipo de conocimiento se puede enseñar a estudiantes no de posgrados. Can it be taught to undergraduate students? David, if you can start your audio. David? Creo que sí, esa es la respuesta. Fue diseñado pensando en estudiantes de másters, pero tenemos a profesores que enseñan a nivel de pregrado. Y sí tendría cuidado, y lo he visto personalmente. Yo no enseño a nivel de pregrado, pero creo que hay una cantidad de información que debería ser conocimiento asumido solo por tener 5 años de experiencia trabajando con alumnos. Y no se puede hacer este tipo de suposiciones cuando uno enseña a nivel de pregrado. Entonces hay que tener un ojo crítico y de tener una ventana para ver cuándo el sílabo se está asumiendo, cuánto sabe la gente, los estudiantes, cuál es el conocimiento básico, cuál es la estructura organizacional del gobierno, por ejemplo, porque la mayoría de nuestros estudiantes a nivel de másters tienen experiencia en esto. Entonces, creo que sí, es posible. Hay muchos materiales que serían maravillosos para los estudiantes de pregrados, pero tendría ojo crítico, porque no fue diseñado para este grupo. Entonces, bueno, siempre nos enfocamos en los usuarios. Entonces, estos no eran los usuarios que teníamos en mente. Entonces, sí se puede usar, pero yo tendría cuidado. Gracias, David. Hay una pregunta a los expositores y expositoras, así que la voy a dejar abierta para José, Yolanda y David, que dice, ¿cuál creen que es la forma más efectiva para enseñar o transmitir estas habilidades a funcionarias y funcionarios públicos que aún se aferran al antiguo paradigma de funcionamiento? ¿Cómo lograr que acepten esta invitación al cambio? Esto lo pregunta Camila Galleguillos, que ella trabaja como analista de gestión documental y le ha tocado implementar nuevas plataformas en su servicio público. Entonces, es cómo transmitimos esto a funcionarios que se aferran a este antiguo paradigma de funcionamiento y cómo logramos que se abran a esta invitación al cambio. Yo creo que esta es una pregunta súper buena y hay varias reflexiones de cómo abordarla. Una es, esta nueva manera de trabajar siempre tiene que impactar la vida de la persona, incluida la del funcionario o funcionaria pública, en hacerle su vida más fácil, en hacer su trabajo más eficiente, en divertirse más, ¿no? Haciendo este tipo o trabajando de una manera mucho más abierta y colaborativa. Entonces, yo empezaría por invitar a ese tipo de funcionarios a programas de formación que tengan este approach. Me encantó lo que compartió José en el sentido de que tener la posibilidad de que esto se trabaje en red
invita a que funcionarias y funcionarios a la hora de estar haciendo ejercicios, trabajo en equipo, compartiendo experiencias, puedan nutrirse no solo de lo que pasa dentro de su entidad, sino de lo que pasa en muchos otros gobiernos alrededor del mundo, que comparten los mismos desafíos, pero que las soluciones pueden ser completamente distintas porque el contexto y las realidades son distintas en cada país. Y una manera muy asertiva de ir involucrando a personas que a lo mejor pueden tener mucha resistencia es también entendiendo que ellas son usuarias y hay que entender de dónde viene esa resistencia, qué la motiva. Y muchas veces es desconocimiento, muchas veces es no tener claro cuál es su rol en un proceso de transformación o no tener las capacidades y conocimientos para involucrarse al máximo. Entonces es una tarea muy linda, muy retadora, pero cuando uno también se pone del otro lado y escuchamos activamente por qué son esas resistencias, hay también muchos espacios de sinergia y de inclusión. Y comparto plenamente que tiene que ser un trabajo en equipo, este esfuerzo de complementar el currículo y contextualizarlo a las diferentes realidades en la región. Gracias, Yolanda. José. Sí, yo quisiera agregar algo muy cortito. Hay un dicho que dice, el miedo es cosa viva. ¿Ah? Yo creo que hay que respetar, o sea, en general la gente tenemos rechazo a lo nuevo desde el desconocimiento y el temor. Y eso es legítimo. ¿Ah? Entonces la pregunta que hay que hacerse es, ¿a qué le tenemos miedo y cómo podemos disminuir esos miedos? La gente no es tonta. Las personas no rechazan lo nuevo simplemente por ser nuevo, sino por temor, por sustos, por miedos, por, como dijo Yolanda, por cómo voy en esta cosa, dónde quedo en esta una situación. Y yo creo que parte de los procesos de innovación tienen que ver con eh, comprender y hacerse cargo de los, a veces, la mayoría de las veces, legítimos temores de las personas. Eh, Negarlo es un camino de difícil éxito. Eh, por lo tanto, esa es parte del diseño de los proyectos de evolución. Eh, y hay muy buenos antídotos. Un ejemplo súper fácil, ¿no es cierto? Es que cuando uno era pequeño, uno era niño y lo mandaban a buscar algo a una zona oscura, entonces uno hacía una de dos cosas, bueno, o tres, digamos, quizás no iba simplemente, o iba prendiendo las luces, o iba con una linterna, o iba gritando, cantando, o aquí estoy, qué sé yo. Todas esas cosas uno medio automáticamente sentía, a lo mejor era absurdo, pero sentía que disminuían el miedo. Busquemos cuáles son las cosas, cuáles son los miedos, o cuáles son las cosas que disminuyen el miedo. Seguro que los vamos a encontrar. Eso es totalmente posible. Gracias, José. David. Sí, me encanta esta pregunta y me encantaron las respuestas de ambos panelistas. Cuando les hablé de mi background y de todo lo que yo he hecho y de dónde pensé mi carrera, que la comencé en negociación y que trabajé para los autores de un libro, it's a very well-known book, y este conjunto de habilidades resultó ser muy valioso, porque el conjunto de habilidades de este estilo de negociación es literalmente cómo ponerse en el lugar de la otra persona y entender cuáles son sus motivaciones. Como José dijo, la gente no es tonta, mala o loca, hacen lo que les interesa y nuestro trabajo es entender cuáles son sus motivaciones. Muchas veces saben más del problema que queremos solucionar que nosotros. Entonces, no deberíamos llegar con la actitud de que sabemos más, sino tratar de integrar lo que están pensando ellos y entender por qué se están comportando de esta forma, con las ideas y conceptos que tenemos. Solo quería reforzar esto. Estos ejemplos son maravillosos. Creo que algo muy poderoso, muchas veces la gente no sabe lo que es posible, pero me encanta hacer que los mis estudiantes se vuelvan usuarios de lo que están aprendiendo y de hacerlo en una forma en que puedan ser autocríticos y entender cuáles son las posibilidades y por qué puede ser difícil, pero hay que ponerse en el lugar del otro. Son muy buenas respuestas.
Gracias, David, Yolanda y José. Hay una última pregunta para David. Y después voy a hablar de cómo colaborar con el programa, con el Teaching Public Service in a Digital Age. La pregunta es, ¿cómo abordarías las barreras del sistema público? ¿Cuál sería tu consejo? Quizás no hablemos de esta barrera, que es la resistencia, la gente que no quiere cambiar. Sí, creo que una de las cosas que es muy importante es entender cuál es la pérdida versus las mejores prácticas acumuladas de cómo las personas creen que deberían comportarse. Y mi experiencia en el gobierno es que estas dos cosas se confunden. Entonces la gente cree que la forma en que se está trabajando tiene que ser de esta forma para cumplir con la ley, cuando en realidad el trabajo se está realizando en parte por esto, pero en parte porque hay una acumulación de mejores prácticas sobre la forma en que esto tiene que hacerse. Entonces, una de las formas claves de derribar barreras, en mi opinión, es, si uno tiene una crisis, por ejemplo, COVID, una crisis, por favor, no vayan a crear otro COVID para poder aprender más, por favor, no. Pero creo que las buenas noticias cuando hay una crisis es que los gobiernos siempre están experimentando microcrisis. Mala prensa, un programa que no está funcionando bien, y esto genera oportunidades para decir, ok, las prácticas habituales no están funcionando y se puede utilizar estas crisis para motivar a los actores políticos a probar cosas nuevas. Entonces, nada es más efectivo que realmente entender cuál es la pérdida versus cuáles son las leyes, cuál es la tradición y cuál es la política. Porque cuando uno trata de hacer algo nuevo, la gente dice, no lo tenemos permitido. Bueno, ¿y qué no nos permite eso? ¿Es la ley? ¿Son las políticas? ¿O es simplemente la tradición? Y si es la ley, hay un problema serio. No vayan a romper la ley. Esa no es la forma de hacer las cosas. Pero en mi experiencia, la gran mayoría de las veces es una política y más a menudo es como una cultura o una norma. Y ahí hay mucha más flexibilidad. Entonces, hacerse experto en entender la diferencia entre estas cosas te permite entender cuándo es un no inflexible y cuándo es un no porque no se sabe, la persona no sabe qué más se puede hacer. Y hay que como entender y buscar formas para que se entienda que no hay que hacerlo así, que hay flexibilidad, que podemos hacer otras cosas. Porque probablemente esa persona, la mayoría de los servidores públicos no entienden la diferencia entre cultura, política y ley. Generalmente les enseñan, hay que hacerlo así y lo hacen así. Entonces hay que entender estas diferencias y usar eso como palanca para motivar el cambio. Gracias, David. Gracias a Javiera Valdivieso por esa muy buena pregunta. Hay varias preguntas con respecto a cómo colaborar. Y David mencionó que va a haber una masterclass a mediados de julio. Si ustedes van a enseñar, o sea, toman la decisión, logran que se apruebe, y por ejemplo en agosto, ¿no es cierto?, cuando inicia el segundo semestre del hemisferio sur, ustedes deciden enseñar, por ejemplo, podrían ir a esa masterclass, ¿no es cierto? Si es que la masterclass, eso sí, tiene el requisito de poder demostrar de que van a estar enseñando esto, no solo que es una intención. Lo otro que necesitamos colaboraciones cuando vayan revisando el currículum en español, que puedan, por ejemplo, reportar algo que ustedes vean que está mal, que hay algún error. Y la primera semana de mayo vamos a hacer una reunión solamente para la comunidad de habla hispana que tiene intención de enseñar este currículum. Ahí no es necesario probar que lo van a enseñar, sino simplemente los vamos a invitar a todos los que asistieron, pero la idea de esa reunión es que lleguen con el
currículum leído por completo y vamos a contar gentilmente con al menos 2 de los editores, o sea, va a estar o Tom, David o Inés o Amanda, en el fondo vamos a tener al menos 2 de ellos ahí presentes para resolver dudas, ¿ya? Y aquí puede ser, ¿por qué decidiste que la lectura tanto era tan pertinente y necesaria? O sea, pueden hacer preguntas así desde que quieren discutir la bibliografía hasta por qué el orden de los módulos es de esta forma y no pusiste este otro módulo más arriba, más abajo, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen intención de enseñar este currículum, vamos a tener esta reunión la primera semana de mayo. Pero si ustedes ya deciden enseñarlo, entonces los invitamos a participar al masterclass y postular cuando se establezca. El Teaching Public Service tiene un newsletter, uno se puede inscribir ahí para recibir las noticias de la red, ¿ya? Entonces les pido que, obviamente desde el GovLab, para este evento los vamos a difundir, pero solamente para invitar a la reunión de mayo, y de ahí ya obviamente las comunicaciones vienen del Teaching Public Service in a Digital Age, así que los invitamos a inscribirse en esa iniciativa para que les llegue el newsletter, que no es muy frecuente, así que no se preocupen, no es un spam para ustedes. Eso en cuanto a cómo colaborar, así bien prácticamente. Y hay una pregunta de Claudia Soto, preguntando si existen capacitaciones de este programa en Chile, al cual puedan acceder los funcionarios públicos. Y ahí, bueno, Claudia, desde la UAI tenemos un nuevo diplomado que parte la última semana de julio, que va a ser un diplomado online, sincrónico, para toda América Latina. ¿Ya? Entonces, obviamente que hay, como funcionaria pública de Chile, cordialmente invitada a mirarlo, pero ahí el diplomado va a ser, vamos a obtener funcionarios públicos de distintos países y eso también va a ser bien enriquecedor de poder compartir también con profesores de distintos países. Así que esa es la oportunidad concreta. Y gracias, Tom, por compartir. Si se fijan, ahí está el link para inscribirse al newsletter. Y una última pregunta solamente para cerrar, de Diego Báez. Dice, so this is the last question, David. Dice, y José y Yolanda, las asimetrías de información al momento de implementar este tipo de prácticas son propias de individuos con miedo a los cambios o simplemente es un paradigma que fracasó. Si no fuera por el COVID y los cambios producidos en cada persona en su cotidianeidad, ¿crees que aún seguiría una resistencia a estas nuevas prácticas? Estoy leyendo la pregunta del chat, pero me confundí un poco leyéndola. Yo entiendo la pregunta No sé como cómo manejar los temas de asimetría de información, de la resistencia al cambio, y si sin COVID estaríamos en el lugar donde estamos hoy día, digamos. Así entiendo yo la pregunta. Pero quisiera escuchar a David. Yo tengo un comentario, pero tengo a David primero, ¿no? David, you want to start? No. Parte tú, José. Ya, es súper, me costó entender la pregunta, pero creo que la entendí, pero es súper buena la pregunta porque es ancha, es densa, creo que es tiene varias cosas. Bueno, primero que nada, la simetría de información es un hecho cierto, es un hecho siempre. Habló de los temas de negociación, David, hace un rato, y negociación tiene mucho que ver con esto, bueno y malo, digamos, pero tiene mucho. Tenemos que saber vivir, tenemos que aprender a vivir en mundos de información, o sea, de información asimétrica, de información imperfecta. Típicamente un problema de Big Data no es que la información sea muy grande, es que la información muy grande cuesta manejarla, no es propia y es imperfecta. Entonces yo creo que sí, nosotros, las personas, digamos, no la gente de tecnología, yo soy de tecnología, pero, las personas tenemos que aprender a vivir en mundos imperfectos, con información incompleta. Los ejecutivos toman decisiones en base a información imperfecta, información incompleta. Entonces, tenemos que tratar de disminuir las asimetrías de información, tenemos que tratar de que la información sea lo mejor posible, pero también tenemos que aprender a tomar decisiones con información asimétrica o imperfecta. Esa es mi primera reflexión. Yo creo que esto no tiene nada que ver con los miedos o con la resistencia. Yo creo que, por supuesto, que la asimetría de información da un poquito de miedo, pero ese miedo lo podemos manejar de nuevo, disminuyendo la asimetría de información y declarándolo entre paréntesis. Es decir, de hecho, tiene que ver esto con la negociación. La negociación no es yo quiero que el otro haga algo. Yo creo
que negociación tiene que ver con cuál es el espacio de intersección entre tus intereses y mis intereses. Eso es verdaderamente negociación, digamos, y eso tiene que ver de nuevo con información. Ya, pero para terminar, probablemente COVID, No hables tan eh, rápido. perdón, es que tampoco quería tomar mucho tiempo, disculpa. Sí, yo creo que COVID fue una tremenda oportunidad de darnos cuenta de que hay cosas que se pueden hacer de otra manera. Lo que no está garantizado es si post-COVID las cosas van a volver o en qué medida van a volver a como antes. Hay un montón de estudios de que después de la gripe española, de los años 18 más o menos, muchas cosas volvieron al pasado y nosotros una tarea post-COVID que tenemos que hacer es aquilatar las cosas que logramos hacer post-COVID. Sería horrible que las cosas que hoy día, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos de Chile o de cualquier país, permita hacer de manera remota, después diga, no, ya no se pueden hacer de manera remota porque ya no es peligroso venir. ¿Ah? Tenemos un trabajo que hacer respecto de preservar aquello sorprendentemente bueno que pasó con COVID. No está dado, no es automático, tenemos que trabajar por ello. Perdón la velocidad. Gracias, José, estoy de acuerdo. O sea, todo lo que ha pasado en temas judiciales de ciertas audiencias que ahora se permite hacer cosas por Zoom que no son complejas en tribunales. O sea, yo he visto personas cercanas beneficiadas por eso y ojalá que eso no termine, digamos. Y así, bueno, me imagino que usted, el registro civil de Chile, y así me imagino que los que están acá tienen otros ejemplos. David y Yolanda, no sé si quieren hacer un comentario al cierre. You want to do a final comment and answer this question? Sí, yo creo que un Okay, you go aspecto muy first. importante asociado a la asimetría y cómo una iniciativa como esta aporta mucho valor es que también haya asimetría en el acceso a formación para los funcionarios y las funcionarias. Entonces, el partir de un currículum común que en red se vaya contextualizando a las diferentes realidades de nuestros países, de las diferentes características en los distintos niveles de gobierno, es algo que nos debe de permitir cerrar esas asimetrías de acceso a formación. Y debe de ser una enorme oportunidad de acelerar, nivelar el nivel de competencias en los funcionarios y funcionarias públicas de todos los niveles de gobierno para capitalizar al máximo muchas de las medidas que se tuvieron que poner en marcha para que siguieran los procesos andando y que esas iniciativas, lejos de ser la excepción, se escalen, ¿no? Y se escalen con un profundo, con una profunda motivación de innovar y de servir mejor a las personas, ¿no? Al poner los juicios en línea, al poner muchísimas cosas que tradicionalmente no se hacían en línea, nos permitió romper un paradigma que si seguimos fomentando la formación de competencias para adaptarse a la era digital de cualquier aspecto de gobierno, al menos en nuestra región, que está marcada por la desigualdad y por la desconfianza en las instituciones, sí puede haber una diferencia enorme. Así que me motiva muchísimo este ejercicio de trabajo. Gracias, Yolanda. David. Creo, cuando se trata de asimetrías de información, quiero hablar sobre lo que significa esto. Muchas veces pienso en que las personas lo confunden con asimetrías de poder o creen que las asimetrías de información significan que las personas que hablan tienen acceso a información y los que están abajo en la organización no tienen acceso a esa información. Yo creo que no es así. Muchas veces es a la inversa. Muchas veces los que están abajo tienen acceso a más información. En la mayoría de las organizaciones, muchas personas te dicen, este proyecto va a fracasar, este probablemente va a tener éxito. Y los que están más arriba generalmente no tienen idea de qué va a pasar. La asimetría de información muchas veces van en el sentido inverso. Y las asimetrías de poder pueden fluir en ambas direcciones. Muchas veces los que están abajo en la jerarquía tienen mucho poder para cambiar o alterar procesos que las personas más arriba no pueden utilizar. O viceversa. Los de arriba pueden tomar decisiones con mayor impacto y los de abajo decisiones más administrativas.
Entonces, ¿qué es lo que quiere decir asimetría? Tampoco me convence que reducir la información de asimetrías de información es algo que vaya a solucionar el problema. Si tú eres un servidor público y sabes todo lo que se sabe, quizás no puedas reaccionar más rápido. Puede ser demasiado. Entonces, lo que me interesa realmente es, a veces me interesa reducir la asimetría, pero también me interesa repensar los valores o los objetivos que queremos cumplir. Entonces, una razón por la que hacemos que todos vayan a la oficina es porque hay una asimetría de información, donde los que más arriba en la organización no saben si estás haciendo tu trabajo. Entonces, tenerte ahí presente es una forma de reducir esta brecha, para ver si por lo menos estás sentado en el escritorio, tipeando en el computador. Porque si lo haces en la casa, no puedo saber si estás trabajando. Entonces, no sé si cerrarlo es la forma de hacerlo, porque se podría implementar tecnología horrible de vigilancia, por ejemplo. Creo que hay formas mejores de cerrar esta brecha. Y creo que una de las cosas que hizo COVID es que nos obligó a repensar en los valores. La gestión, la idea es asegurarse de que alguien esté trabajando en su escritorio, o es el producto, o el valor del tiempo, o la capacidad de estar más cerca con la familia. Hay nuevos valores que pueden afectar las decisiones, y la conversación sobre estos valores suele ser más importante que las conversaciones sobre asimetrías de poder o asimetrías de información. Entonces no me gustaría perder esto y tener que creer que reducir la brecha es universalmente bueno. Muchas veces hay que ver cuáles son los valores que están detrás de las decisiones y los problemas a los que la gente se enfrenta. Sí creo que COVID nos ha brindado un momento donde lo digital pudo demostrar que puede hacer algo fenomenal cuando las condiciones existen y cuando se tienen las personas y las competencias adecuadas. Me da mucho miedo que en los gobiernos que no tenían esto quieren volver a la nueva normalidad porque no pudieron ser eficaces usando las tecnologías digitales. Entonces, no sé si el final del COVID va a llevar a una continuidad de la celebración de lo digital. En algunos lugares probablemente va a ser una reversión y volver a la norma anterior. Entonces hay mucho trabajo, tenemos mucho trabajo por delante. Quiero dar muchas gracias a todas estas preguntas, son buenísimas. Muchas gracias, David, muchas gracias, Yolanda y José, por su tiempo, por esta conversación tan interesante, también al equipo de Teaching Public Service in a Digital Age, que está Tom Steinberg aquí, gracias Tom por todo el apoyo, a los voluntarios Ileana Palaco, Doris Gutiérrez y Harold Dutton, que apoyaron su traducción al español en toda la fase de corrección, a Tracy Mackay por la traducción inicial, y también a todos ustedes por interesarse, acompañarnos hoy día para este lanzamiento de este plan de estudios, que es de acceso abierto, gratuito para docentes. Esperamos que se puedan sumar a esta comunidad de pares, que es global, que vengan a la reunión de la primera semana de mayo, quienes de aquí sean docentes, por supuesto sabemos que hay otros que se interesaron más por el tema, y que esto se pueda multiplicar en las maestrías que forman, ¿no es cierto?, a los actuales y futuros funcionarios públicos de la región. Desde la Universidad Adolfo Ibáñez, por supuesto, estaremos impartiendo este currículum a través de un diplomado internacional en transformación de la gestión pública en la era digital. Este se inicia a fines de julio y José y yo somos los codirectores académicos, así que si ingresan a ese diplomado tendrán la oportunidad de compartir con nosotros, y también somos ambos docentes, José de la competencia 1, yo de la competencia 5 y 6, que pudieron conocer, y los vamos a invitar a esta reunión de mayo, y en esa reunión, como les decía, van a poder resolver sus dudas, así que los invitamos a leer el sílabus, a leer las competencias, y ojalá podamos conformar esta comunidad de profesores, que ojalá de las academias de servicio civil también, ¿no es cierto? Yo no sé si hay alguien aquí de alguna academia de servicio civil, nos encantaría también conversar, que esto no solo se imparta en maestrías, sino también a través de las academias que existen en América Latina. Así que eso, muchas gracias a todos, un gran aplauso para Yolanda, José y David, así que sí, les pedimos que le den un aplauso virtual
Y con la mano, gracias. Eso, que les vaya muy bien. Seguimos en contacto, los links están en el chat. Y gracias a todos y a todas por venir, de verdad. Veo Un ahí placer algunas estar caras aquí, ¿ah? conocidas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.